Amén. Amén. Bien, buenas noches a todos. Nuevamente compartiendo con ustedes. Quisiera expresar algo, digamos, que ya lo estaba expresando. Yo veo creo que todas las naciones, pero de las que he hablado con pastores, con grupos, veo que el Señor está levantando focos de avivamiento, ¿no? Sí, focos de avivamiento, ¿no? Y creo que este grupo es un foco de avivamiento, ¿no? De los muchos que puedan haber en una ciudad, en una nación, ¿no? Sí. Y me gustaría desafiar que ya en tu ciudad puedas levantar un foco de avivamiento, ¿no? Sí. Nosotros hemos tenido esa convicción a nivel de nuestra denominación y desde octubre pasado decidimos reunirnos todos los días de lunes a viernes a las 6 de la mañana a orar, ¿no? Y hablar la palabra del Señor, a orar para que nosotros tengamos mayor entendimiento de la vida del cielo y al final orar por nuestra nación, orar por nuestra ciudad, con respecto al plan de Dios, ¿no? Con respecto a que se establezca el reino y también bendiciendo a las autoridades nacionales, regionales, locales, ¿no? Y estamos perseverando y la gente bastante está participando. Y también como iglesia decidimos todas las noches, ¿no? A las 9:30 de la noche, ¿no? Pasar 45 minutos, una hora, ¿no? Todos los días de lunes a viernes. Sí. Y creo que si perseveramos meses y años en eso, si eso produce un alto impacto y puede, ¿no es cierto?, producir un foco de avivamiento para la persona, para la familia, para la iglesia que representa esa familia o ese líder, para la ciudad, para el barrio, para la nación, ¿no? Entonces, sí, en eso estamos persuadidos y yo un poquito he cambiado mi agenda. Estamos uniendo a grupos para que yo tenga más tiempo para orar y tener más tiempo también a solas para que el Señor me hable y que escriba, anote lo que pienso que Él me habla, ¿no? Sí. Pero sí, le estamos dando prioridad al tema de la oración en cuerpo, ¿no? Sí. Así que en tu ciudad yo te animo, ¿no? Sí. En tu ciudad te animo a que tú hagas, ¿no? Sea con tu iglesia, moverla todos los días, sea con tu denominación, sea con varios pastores amigos, varias iglesias se unen, como Dios guíe, ¿no? Y que el Señor haga la obra y nos dé espíritu de perseverancia y nos dé espíritu de disciplina espiritual, ¿no? Porque para esto hay que tener perseverancia, ¿no? Sí. Entonces eso le dejo como inquietud, ¿no? Sí. Ahora, quisiera traerle un tema que es fundamental para el avivamiento, ¿no? Aparte de la búsqueda de Dios, uno de los contenidos, digamos, centrales de esa búsqueda, lo buscamos a Dios por amor, lo buscamos a Dios por conocerlo íntimamente. Me gusta mucho, siempre me ha gustado por estos 43 años que llevo de cristiano, me ha gustado mucho esa palabra de capítulo 3 de Filipenses cuando Pablo habla de su amor a Cristo y su gran deseo de conocerlo, ¿no?
creo que es una declaración de misión muy importante en la vida, ¿no? Claro, el problema es que la declaración de misión que tenemos nosotros tiene que ver con el hacer, ¿no? Y muy poca declaración de misión tiene que ver con el ser. Usted revise declaraciones de misiones de empresas cristianas, de ministerios cristianos, de iglesias cristianas, más tienen que ver con el hacer, la declaración de misión, o sea, la declaración de propósito, ¿no? Sí. Entonces, yo te planteo una declaración de misión que tiene que ver con el ser, porque el ser produce el hacer, ¿no? Ya hemos hablado de esto a cansancio. Y es la del apóstol Pablo en este pasaje de Filipenses capítulo 3, ¿no? Que dice, para él todo lo considera basura por amor a Cristo y por conocerlo íntimamente, ¿no? Ahí está. Esa es una declaración de propósito de vida, ¿no? Y de ahí se desprende todo, ¿no? Y en el caso del apóstol Pablo fue un ejemplo por excelencia, ¿no? O sea, de su amor por Cristo, de su locura por Cristo. Tenía un amor loco por Cristo. Y tenía unas ganas, unos anhelos, una necesidad interior de conocerlo íntimamente. Esa es una declaración de misión, una declaración de propósito, muy, muy estratégica, ¿no? Ahora, todo eso conlleva fe, demanda fe, exige fe. El amor, uno de los contenidos más importantes del amor es la fe. Porque amor sin confianza no es amor, pues, ¿no? No podés amar y no confiar, digamos. Entonces la fe está ahí, ¿no? Con el amor, ¿no? Creo que son siameses, ¿no? Hermanos siameses. Sí. ¿Ah? Querés conocerlo íntimamente a Cristo porque crees que Cristo es Señor de señores, Rey de reyes, y que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es Dios. Crees, ahí está. Tu anhelo de buscarlo para conocerlo, tu anhelo de buscarlo para amarlo. No hablemos de buscarlo para pedirle cosas para vos. ¿Ah? Sí. Eso ya hay que hacerlo después, digamos. Pero tu gran deseo de amarlo y tu gran interés por conocerlo íntimamente y profundamente está lleno de fe, pues. Tiene que estar lleno de fe. ¿Ah? Y el tema de hoy tiene que ver con el cuidado de ese altar, ¿no? Ese altar lleno de amor y lleno de deseo de conocerlo íntimamente, de comunión íntima, de intimidad profunda. ¿Ah? Tiene que ver con la fe, ¿no? Porque en Hebreos 11:6 dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. O sea, Dios recompensa a quienes lo buscamos por amor y con fe, porque tenemos que confiar en Él. Y una de las cosas más difíciles en el cristianismo, no sé usted, para mí, es depender totalmente de Dios. Y esa es vida de fe y de amor también. No se separa la cosa. Y acá dice, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, te podés pasar la vida predicando, pero sin fe, ¿vio? Sí. Te podés pasar la vida leyendo la palabra, pero tu problema es no que no leas la palabra. Además, no es problema leer la palabra, es una buena cosa, pero el problema es que estás sin fe.
¿Y qué se entiende por este concepto sin fe? Porque hoy tenemos que ver el altar nuestro corazón. Si tenemos problemas de fe en el corazón, entonces está dañada la vida del altar. Entonces necesitamos hablar estos temas con Dios. ¿Qué se entiende este concepto sin fe? Y déjeme aportarle algunas cosas que pienso yo que recibí de parte del Señor. Sin fe es sinónimo de tener la fe averiada, mermada, afectada por la tierra, afectada por la pandemia, por decir. Vino el virus, el coronavirus psicológico y dañó mi fe. Y obviamente me pone en una situación prácticamente sin fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es sinónimo de tener déficit o insuficiencia de fe. Una de las cosas que más le reclamó el Señor a los discípulos, no le reclamó, creo que muy poco, si se me pasa a mí por alto, por mi memoria, no le reclamó vida de amor, le reclamó siempre vida de fe. ¿Por qué tienen poca fe ustedes? ¿Por qué dudaste? La exhortación más frecuente de Jesús a sus discípulos, de lo que yo recuerdo de los 4 evangelios, es mayormente centrado en la vida de fe, déficit de fe, insuficiencia de fe, porque es igual a no tener fe, porque es una fe que no te alcanza para todas las responsabilidades, desafíos y dificultades que tenés en la vida. Entonces, estamos a veces viviendo sin saber una bancarrota de fe, ¿no? Estamos quebrados en nuestra vida de fe porque las dificultades superan por la insuficiencia de fe, ¿no? Es una puerta abierta para que los enemigos nos maltraten, ¿no? Con la adversidad de la vida, la adversidad de la tierra, la crisis de la tierra. Sí. ¿Qué quiere decir sin fe? Sin fe es sinónimo de solo creer lo que tu propia razón te permite. Como alguien dijo, el problema nuestro es que creemos en lo que creemos nosotros y no creemos en Dios, no creemos en su palabra, en su promesa. Creemos lo que podemos creer. Entonces ahí tenemos que orar, decirle, Señor, sácame una vida de creer lo que pueda yo creer, lo que me permite mi mente, lo que me permite mi razonamiento, lo que me permite mi lógica. Mientras estemos así, el altar está dañado, ¿sí? Está en ruinas. Y las cosas tan bravas cada día, tan difíciles. Y sin fe, no vamos a poder decir que somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Porque el cristiano no es victorioso, es el que está en Cristo Jesús. Porque hay muchos cristianos que están derrotados porque no están en Cristo Jesús. El estar en comunión, estar unido a Cristo Jesús, eso te lleva a ser más que vencedor. Es la enseñanza de Pablo, ¿no? El que va a la iglesia, no porque va a la iglesia es un cristiano victorioso, ¿no? Es el que está en Cristo Jesús, el que tiene comunión con Cristo Jesús, el que está unido a Cristo Jesús. Y eso se activa, pues. Al unirnos a Cristo se activa nuestra fe, crece nuestra fe, aumenta la potencia de nuestra fe. ¿Qué quiere decir? ¿Qué se entiende por este concepto sin fe? Sin fe es sinónimo de mucha contrariedad en nuestra mente y corazón con respecto a Dios. ¿Sí? Y podemos estar contrariados con Dios. Y eso afecta nuestra fe.
¿Qué pasó, Dios? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es más, hay ministros, casos de ministros, ni hablemos de cristianos, ¿no? Ministros que se han chipoteado y han dejado el ministerio porque no estuvieron de acuerdo con Dios, se contrariaron con Dios. Y le vino una crisis de fe, de lealtad, de fidelidad. ¿Sí? Por esa contrariedad mental, emocional. ¿Sí? ¿Qué quiere decir sin fe? Sin fe es sinónimo de mi sistema de creencias contaminado por el error y la mentira. ¿Sí? Esto tenemos que orar. Esto tenemos que orar. Mi sistema de creencias. Que la vida de fe, su contenido es un sistema de creencias. Y para que esté en consonancia con Dios, tiene que ser un sistema de creencias puesto por Dios en nuestra mente. Y por otro lado, la tierra quiere poner un sistema de creencia en nosotros. Y ahí es donde se contamina y entra un poco de mentira, un poco de medias verdades, medias mentiras, que las dos son mentiras, digamos. Mi sistema de creencias es un contenido fundamental de la vida de fe. Que es la historia de mis creencias, desde niño, desde bebé. Sin fe es sinónimo de desacuerdos con Dios, desacuerdos con su palabra, que no tienen que ser alevosos, ¿no? Pero sí, inconsciente o un poco pasivo, pero estás ahí, ¿no? Desacuerdo con sus maneras de proceder y permitir. Y aquí vemos muchos cristianos que se han enfermado a lo largo de la historia, que yo conozco, estos 40 años de cristiano, tantos casos que se han enojado con Dios, se han chispoteado con Dios porque no creen lo que Él permitió y no lo aceptan. No lo aceptan, se chispotean, nos chispoteamos. Yo muchas veces las crisis, digamos, que he tenido en estas 4 décadas van por este orden, ¿no? De todo lo que estoy hablando, ¿no? Un poco. Sí. Pero gracias a Dios que fueron cortas hasta que Él me corrigió, ¿no? Porque Dios te permite, porque vemos, ¿no? Moisés no tuvo acuerdo en algunas cosas con Dios y después volvió al carril, igual David, igual Jeremías. Sí. Pero esa es la relación de hijo a padre, ¿no? Pero hasta ahí nomás, ¿no? Porque primero, Dios no comete errores, sus juicios son perfectos, sus caminos son perfectos. Y seguramente el que no entiende soy yo, digamos. La jugada de Dios no la entiendo, digamos. O vos, o nosotros, el cristiano, ¿no? Sí. ¿Qué quiere decir sin fe? Sin fe es sinónimo de rebelión latente, rebelión velada, rebelión subrepticia, imperceptible y pasiva, ¿no? Sí. ¿Puede esto existir? Sí. ¿Qué quiere decir sin fe? Sin fe es sinónimo de corazón contencioso, en contienda, ¿no? Sí. Que con frecuencia pelea, lucha, disputa, discute con Dios. O mente, ¿no? ¿Qué quiere decir sin fe? Quiere decir que es sinónimo de corazón lleno de prejuicios y juicios. Todo esto hay que tratarlo con el Señor. ¿Qué quiere decir sin fe? Porque el concepto es sin fe no se puede agradar a Dios. Por más que leas la palabra, por más que predique. Es sinónimo de corazón decepcionado. En esta pandemia hay muchos ministros decepcionados, desesperanzados, que ya se están recuperando, gracias a Dios, porque el Señor no lo deja así a sus hijos, ¿no? No es indolente, es lleno de amor, de misericordia, y le da su tiempo para que están ahí luchando consigo mismo, nosotros, ¿no? Y viene después, Dios le da una palmadita, lo levanta, otros son más difíciles, tiene que sobarlo más, digamos, darle más cariño y darle la mano para levantarlo.
de su decepción, de su desesperanza, ¿no? ¿Cuántos pastores en estos más de 200 países sentimos la contrariedad de que se cierren los templos, por decir? Y nos costó digerir. ¿Cuántos pastores nos hemos decepcionado en esta cuarentena y algunos decepción varias semanas, digamos, otros varios meses, ¿no? O que seguimos con un traguito amargo, digamos, ahí, ¿no? Un no sé qué que me pone no sé cómo y digo qué sé yo. Pero es que tenemos que traer nuestro corazón privado a Dios, porque es el altar y el altar no puede estar en estas situaciones. Tiene que estar 0 kilómetros y no solamente 0 kilómetros, el altar tiene que estar encendido y en fuego para que le dé resultado a Dios para su reino. ¿Qué quiere decir sin fe? Sin fe es sinónimo de una vida de poca fe, poco desarrollo de la fe en Dios, la fe en su palabra, la fe en su poder, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces somos muy lógicos. ¿O por qué? Porque a veces ponemos en primer lugar el esfuerzo y no ponemos en primer lugar la fe, porque la fe es más poderosa que el esfuerzo humano. La fe siempre logra más que el esfuerzo humano. La fe es un arma poderosa que Dios ha puesto, nos la ha dado para usar esa arma de conquista y también de defensa y de ataque. La fe es muy versátil. La fe es muy multiuso. La fe es muy multifuncional. Así como la gracia, ¿no? Porque la gracia y la fe, pues, ¿qué quiere decir sin fe? Sin fe es sinónimo de mente llena de la lógica terrenal, mente más olor a tierra que a cielo. Entonces, obviamente, en una circunstancia tan adversa como esta, ya pues si tenemos ese tipo de fe muy lógica, muy terrenal y solamente creemos lo que nuestra razón nos permite o creemos solamente lo que la tierra nos permite o lo que la tierra dictamina, creemos más las noticias de la tierra que las noticias del cielo, entonces pasa factura pues a cualquier siervo, por más que estudie la palabra, que es bueno, tenemos que estudiarlo todo, o que predique 3 veces a la semana, o que tenga un ministerio creciente, exitoso, qué sé yo. Esto te puede llevar abajo todo lo que has trabajado, ¿no? Sin fe es sinónimo de muy poco descubrimiento y entendimiento de la vida de gracia. Poca revelación de la vida de gracia. Aquí hay una tarea para nosotros muy estratégica, ¿no? Porque tiene que ver con la vida del altar. Vos sos el altar de Dios, yo soy el altar de Dios, somos nosotros, nuestros corazones, nuestra casa. Hay un altar para Dios. Tenemos que trabajar esto y hablarlo con Dios a sinceridad. Y tenemos que orar para que crezcamos en el entendimiento, el conocimiento de la gracia del Señor, de la vida de fe, la vida de poder. Que todo eso es un trinomio interesante, ¿no? Vida de fe, vida de gracia, vida de poder. Y obviamente la vida de fe, vida de gracia, vida de poder, milagros, sanidades, señales. Ahí vemos a la iglesia primitiva, ¿no? Sí. Pero dice, los apóstoles estaban llenos de fe, llenos de gracia, llenos del Espíritu Santo, llenos de gozo. Sí, estaban llenos de Dios, llenos de fe. Sin fe es sinónimo de tener mi sistema de creencia y percepción dañados, o sea, altar en ruinas. ¿Sí? Percibo mal, entiendo mal. Ahora, leamos de vuelta el pasaje inicial, ¿no?
Hebreos 11:6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer, dice. Tiene que creer que Él existe y tiene que creer que Él recompensa a quienes lo buscan. Ahora, ¿qué se entiende por cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer? Aquí quisiera compartirte 5 conceptos. Tiene que creer, quiere decir, tiene que creer con fe limpia y pura. Una de las cosas necesarias que tenemos que hacer todos los días es que Dios examine nuestra vida de fe, la limpie y la purifique. Sí. 2, tiene que creer, quiere decir, tiene que creer con fe lavada por la sangre del Cordero. Porque la vida de fe se contamina, el corazón se contamina, entra basuritas, entran pequeñas zorras. Entonces nosotros tenemos que estar permanentemente cuidando ese jardín, ese altar. Los cuidados son clave, ¿no?, de la vida del altar. No es solamente tener vida del altar, es principalmente cuidarla, esa vida. Ten cuidado de ti mismo, el apóstol Pablo. ¿Qué se entiende por tiene que creer? Aquel que se acerca a Dios tiene que creer. Tiene que creer con fe purificada por el fuego del Espíritu Santo. Por el fuego, por la presencia de Dios. Me gusta mucho pensar en los conceptos de presencia de Dios, cuando la palabra dice que la presencia de Dios es como fuego abrasador, como fuego consumidor, como fuego purificador, en varias partes, ¿no? Me gusta mucho ese concepto, porque muchas veces el fuego te resuelve problemas. Así como otras veces el agua te resuelve problemas, el fuego también. Y para purificar el oro es a punta de fuego, ¿no? Sí. Y moldearlo. Ahí tenemos que tener discernimiento en nuestra intimidad con Dios, ¿no? Que el Espíritu Santo nos guíe cuando el fuego resuelve ciertos problemas de virus que han ingresado a nuestra mente, a nuestro corazón. Es el fuego. Tiene que creer, quiere decir, tiene que creer con fe libertada por el poder de la cruz. Nuestra fe, nuestra vida de fe tiene que estar libertada, no tiene que estar limitada. Aconsejo mucho que siempre tomemos nota de esto y practiquemos 1 o 2 veces a la semana, por lo menos. Señor, renuncio a todos los límites que mi mente tiene, todos los límites, lo que producen mis emociones, te limita, te limita, te limita. Sí. O sea, a mí se me quedó, yo soy más una persona con Dios de recibir pensamientos de Dios que de soñarme, no, muy poco. Otros sí son fuertes. Gracias a Dios que todos somos diferentes en el cuerpo, ¿no? No todos somos manos, no todos somos ojos, digamos, ¿no? Gracias a Dios. Y muy poco yo he tenido así sueños con Dios. Pero una vez me despertó Dios y se cruzó, lo he comentado esto con varios, se cruzó 10 segundos. Y fue como que pasó y me mire y me apunte y me dice, no me limites, Raúl. Nada más me dijo. ¡Pum! Se desapareció. Y ya está ahí, uno se pone a pensar, fue un sueño, estaba despierto, ya, bueno, ese tema, ¿no? Y después me puse a orar y recibí de que, ¿no es cierto?, que los límites de mi mente, mi razonamiento, mi percepción, pueden causar cautiverio a mi vida de fe. Yo te pregunto, sin
sin ánimo de ponerte en conflicto, ¿por qué no nos preguntamos si nuestra vida de fe está rodeada, está con muchos límites, o está atorada, o está en cautiverio nuestra vida de fe? Porque nuestra vida de fe tiene que estar en libertad. Donde está el Espíritu Santo hay libertad. Entonces, tenemos que creer con fe libertada por el poder de la cruz, el poder de la obra redentora. Tenemos que vivir con fe libertada por la cruz, lavada, purificada. Sí, tenemos que llegar a eso. Quiero salir, le quiero escuchar. Sí. Y por último, ¿qué se entiende por cualquiera que se acerca a Dios? Tiene que creer. Recuerde, fe limpia y pura, fe lavada, fe purificada, fe libertada y por último, fe activada por el Espíritu Santo. Porque la fe es un don de Dios que lo da por medio de su Santo Espíritu. Entonces tenemos que preocuparnos todos los días como estilo de vida que nuestra fe no esté limitada. Sí. Porque en esa aparición de Dios o sueño, no sé qué llamarle, no me limites. Entendí que el Señor decía, cuando tú te limitas, me limitas. Sí, entonces se me vino a la mente el pasaje de Isaías, ¿no? Ese momento, no sé, eran las 2 de la mañana, no sé qué hora, ¿no? Era de madrugada, sí. No te limites, no seas escasa. Sí. Mente escasa, mente pequeña, mente muy limitada. Porque es la carne la que está activando esa mente, no es el espíritu. Porque la activación de la fe te expande, te amplía tu territorio. Te hace creer cosas grandes para la gloria de Dios, obviamente. Entonces, en resumen, y yo le puedo mandar todo este estudio, digamos. En resumen, el altar en ruinas, ya tratado, o sea, fe limpia y pura, fe lavada, fe purificada, fe libertada, fe activada. Quiere decir que un altar en ruina lo trató el Señor, lo reparó, lo encendió y ya te podés acercar a Dios con una vida de fe restaurada, fe activada. Porque si hay una diferencia entre comunión de un corazón con altar en ruina, con muchos límites en la mente, en el corazón, en los ojos espirituales, que un corazón que ha sido su fe limpiada, lavada, purificada, libertad, ya, otro tipo de comunión, ¿no? Con Dios. Entonces acá a mí me gustaría que usted y yo pensemos cuál es la diferencia entre la fe activada por el Espíritu Santo y la fe activada por nuestra propia mente, ¿no? Nuestro propio razonamiento, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Creo que abismal, ¿no? Y creo que tenemos, no sé si podemos hablar de esto o lo dejamos como pregunta para meditar o si quieren escribir ahí en el chat, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la fe activada por el Espíritu Santo
y la fe activada por la tierra, digamos, por lo natural, por la vida natural. ¿Cuál es la diferencia entre la fe activada por una vida sobrenatural o la fe activada por una vida natural, digamos? ¿Cuál es la diferencia entre la fe activada por el Espíritu Santo y la fe activada por nuestra propia mente, nuestro propio razonamiento? Ahí tenemos que trabajar mucho, porque les quiero decir que este tema de fe es vinculante al avivamiento, pues, ¿no? Sí, sí. Es directamente vinculante al tema de la vida de avivamiento, la vida de plenitud. Entonces quisiera en esta parte que oremos para pedirle al Señor que sane nuestra vida de fe, que sane nuestro sistema de creencias, que sane nuestro sistema de percepción. Se llama campo de percepción. Se llama. Sí. Que sane temas y cosas que van en contra de nuestra fe. Y esa es la última parte que quisiera hablar, a ver si hay tiempo, ¿no? Pero oremos. Todo esto puede ser inconsciente, hermanos, que no nos damos cuenta, ¿no? Y que ya en tu casa pases orando un poco más de tiempo leyendo el Salmo 51, ¿no? Que excelente oración de purificación, de limpieza, de sanidad, ¿no? Y también el Salmo 26:2 dice: escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Eso es clave. También el famoso Salmo 139, 1:3, 23, 24. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar, mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Dios mío, mira en el fondo mi corazón y pon a prueba mis pensamientos o mis creencias, ¿no? Mi sistema de creencias, mi campo de percepción. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Dime Dios si mi fe te agrada o no te agrada. O si quiere, dime, Señor, ¿en qué estado está mi fe para agradarte? ¿O estás preocupado por mi vida de fe? Porque el Padre se preocupa por sus hijos, su estado, su condición espiritual. Y un tema fundamental en nuestro estado espiritual es nuestra vida de fe, nuestra vida de amor, nuestra vida, todo tiene que ver con relación con Dios, ¿no? Todo eso. Entonces ahí tengamos unos minutos, ¿no? Pedirle, no sé, si 2 o 3 hermanos, hermanas podemos orar por este tema, ¿no? Sanar nuestra vida de fe, sanar nuestro sistema de creencias, sanar nuestro campo de percepción. Entonces, si alguien quiere orar por esto, adelante, ¿no? Adelante. No sé, Charles, tú, tengamos unos 5, 6, 7 minutos, no sé, oremos por estos temas porque es un tema fundamental, pues, ¿no? La vida de fe, ¿no? Sí, si alguien quiere orar, puede levantar la mano o desactivar su micrófono y directamente proceder a la oración. ¿Simeona? Empiezo yo mientras otro se decide. Señor Todopoderoso, en esta noche
Nos queremos recordar, Padre, de la oración de Jabes, Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 10. Padre, si tú en verdad nos bendijeras en esta noche, Señor, seremos de verdad benditos. Padre, ensancha nuestro territorio, Señor. Derriba nuestras barreras, derriba nuestros límites. Derriba, Señor, los mojones que nosotros mismos nos hemos puesto, Señor. Libéranos, Señor, de todo tipo de atadura que quizá no estamos viendo, Señor, como el pastor dijo, cosas subliminales, Señor, que en la conciencia plena no podemos entender o razonar. Pero, Padre, están allí esos límites, esas estacas que están limitando, Padre, la amplitud de nuestra choza, la amplitud de nuestra tienda. Padre, habla a cada hermano en esta noche, habla a cada hermana, Padre, y rogamos que por favor nos ayudes, Señor, con tu gran misericordia, con esa luz, Señor, maravillosa, Padre. Ilumínanos en esta noche para que podamos ver, Señor, qué está deteniendo, Señor, el crecimiento de nuestra fe. Jabes también oró, guárdanos también de mis enemigos. Padre, tenemos muchos enemigos en este mundo. Quizás el mayor y más formidable de todos es nuestra propia carne, es nuestro carácter, es nuestra cultura, es nuestra cosmovisión. Padre, en el nombre de Jesús, no permita que eso nos gane, Señor. No permita, Señor, que lo que está dentro nuestro o fuera, pero nosotros al fin seamos nuestros propios enemigos, Señor. Por favor, ayúdanos. Ayúdanos a llevar todos los días a la cruz y a entender también lo que es llevar a la cruz todos los días nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza. Por favor, Señor, necesitamos, Señor, tener, Señor, esta revelación tuya. Y también nos guardarás de todo mal. Nos guardes, Señor, de todo dolor. Hemos pasado muchos dolores, Señor, en este tiempo. Y tú realmente nos has guardado, nos has protegido, pero en este tiempo rogamos, Señor, que guardes nuestro corazón del dolor, porque eso también hace que nuestra fe no se desarrolle, de todo miedo, de toda ansiedad. Padre, revélate a cada hermano en esta noche, cada hermana aquí presente, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Y Padre, como ya habló el pastor Raúl, ayúdanos, Señor, a experimentar, Señor, una vez más ese avivamiento que tú traes, Señor, sobre familias, sobre iglesias, sobre ciudades, sobre pueblos, sobre naciones. Queremos ver tu avivamiento, Padre, en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Bolivia, en Brasil, en Ecuador, en México, en Venezuela, Padre, en Perú y por supuesto en Paraguay. Queremos ver tu gloria, Padre. Revélate, Señor. Revélate, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor. Adelante, no sé, Jaime, ¿querés orar? Ardini quiere orar. Adelante. Gracias, Padre Santísimo. En este momento, mi Señor, nos presentamos delante de ti. Así como estamos, Padre, tú nos conoces a cada uno de nosotros. Para que tú, Padre, examines nuestro corazón, nuestra mente, y nos limpie, Señor, de todo mal, de cada mal que a diario nos acecha. Padre, tú me conoces, Señor. Yo en mi vida me he enojado mucho contigo por haber pasado por circunstancias adversas a mi gusto, a mi propia voluntad. Cosas que no he aceptado, Padre, y lo he pagado el precio por ello. Y después de aceptarlo, Señor, recibí tu bendición. Te pido, Señor, que tú
nos dé la fe activada por tu Espíritu Santo cada día de nuestras vidas, Señor, para que quites de nosotros la autosuficiencia, Señor, que nos persigue, que me persigue a diario, Padre. Y también que para no tener la fe, Señor, activada en las matemáticas y en el propio razonamiento humano o en la capacidad de uno que es la autosuficiencia, Padre. Líbranos, Señor, líbrame de todo eso, Padre. Y guarda mi mente, guarda mi corazón para ti, Señor, que puedas enfocarse, y de mis hermanos todos también, que podamos enfocarnos en ti, Padre, a cada día de nuestras vidas, Padre. Y cualquier situación adversa que no nos agrada, que ocurra en nuestras vidas, Padre, que tú puedas darnos la fortaleza necesaria de aceptar tu voluntad y reconocer que de ti proviene y es para que se cumplan tus planes y tus propósitos, que son eternos y no meramente planes y propósitos pasajeros como la nuestra, Señor, que queda en esta tierra. Amén. Líbranos, Señor, de nosotros mismos. Líbrame a mí de mí misma, Padre. Y bendiga al pastor Raúl, Señor, que tanto ya nos ha enseñado. Llénalo, Señor, de tu gracia y de tu poder. Y de tu protección y de tu cuidado, Padre, cada día. Gracias te doy, mi Señor, por todo lo que tú nos das a diario y por tan gran amor que nos tienes, Señor. Que podamos nosotros también dar a todos los que nos conocen un poco de ese amor que tú nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Don Erno Becker, ¿quiere orar, don Erno Becker? Sí, Pastor Charles. Bueno, adelante. Ya tuvieron la misma idea, el mismo sentir. La hermana que oró, justamente quiere orar por un tema que hace a la mente, al mentalismo en el que vivimos, el humanismo, y queremos orar. Padre Santo, oramos a ti y pedimos que tú nos ayudes a enfocarnos en las cosas de arriba, poner la mira en las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios y no en las de la tierra. Señor, vivimos bajo una fuerte presión del humanismo, del mentalismo, y cuando hablamos de fe, Señor, ayúdanos a tener una fe enfocada en ti, una fe que produzca esa confianza que en todo momento, aunque estemos tiempos pasivos o tiempos activos, y así también, Señor, que tú actives esa fe en nosotros, una fe en el Espíritu, en el poder del Espíritu, para cuando en una situación necesaria, difícil, de crisis, podamos orar correctamente, orar con poder en los momentos de fe, donde tiene que producirse un milagro, donde tiene que suceder algo sobrenatural. Oh Señor, ayúdanos a que también en ese tiempo, en ese momento de fe, se active el cielo a favor nuestro para que sigamos viendo esa mano sobrenatural tuya. Sigamos viviendo esa manifestación tuya donde tú sanas, salvas, libertas, restauras, donde tú unges con el poder del Espíritu, donde tú estás nuevamente concediendo, derramando tu Espíritu para que los dones se activen en la iglesia. Señor, en este tiempo de pandemia, ayúdanos a salir de esa fe pasiva y a entrar en una fe activa, Señor, donde la pasión se vuelva a renovar en nosotros, donde nosotros nos gocemos en tu presencia, vibrando en lo que tú haces en medio nuestro y lo que tú vas a hacer. Aunque el mundo se esté preparando para cosas difíciles, para una tribulación, Señor, tú nos preparas para hacerle frente, para orar con fe también por el porvenir y decir, Señor, a ti te entregamos todo el control de las cosas, el control de la tierra, el control en el cielo, Señor, es tuyo, y proclamamos tu nombre que es sobre todo nombre, para que todo aquel que en ti cree tenga salvación y vida eterna, sea ese testimonio vivo de que en Dios hay confianza, protección y hay solución de muchos problemas, y aun cuando vengan las pruebas, las podamos pasar
venciendo, sabiendo que tú no vas a admitir ninguna prueba más grande de la que podamos resistir, Señor. Sí, En Señor, ello queremos que tú nos fortalezcas y que caminemos en fe, una fe activada por el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Levanta a tus siervos y siervos con fe, en fe, Señor, con nuevos ánimos para hacer la obra que está por delante. A ti sea toda la gloria. Sí, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Si me permiten terminar con, quisiera dejarle tarea para su tiempo a solas con el Señor, con esta dinámica que es el resumen, que yo le he llamado temas y cosas que van en contra de mi fe, o sea, en contra de mi idea de fe, aunque sean inconscientes o subliminales, ¿no? Son la mayoría de las cosas, ¿no? Sí. Entonces yo voy a leer varias cosas y usted puede registrar, anotar en su mente, en su corazón, en su celular, en su compu, en su cuaderno, para que lo ore ya con mayor tiempo y detenimiento, ¿no? Con Dios estos temas, ¿no? Temas y cosas que van en contra de mi fe, aunque sean inconscientes, subliminales, ¿no? 1, en contra de mi fe, contrariedad con Dios, disgustarse con Dios. Y que no haya sido resuelto eso, ¿no? Sí. 2, en contra de mi fe, no me gustan o me cuesta aceptar ciertos pasajes e historia de la Biblia en su desenlace final. Orar. 3, en contra de mi fe, percepciones y visiones equivocadas. 4, en contra de mi fe, algún desacuerdo con Dios. Que no estás de acuerdo, ¿no? Tratarlo y llegar a una decisión de humillación y de someterte. Porque Él es justo en todos sus caminos y justo en todo su proceder. Otro tema, en contra de mi fe, entendimiento torcido que tuerce mi fe. Dice Proverbios 23:19, oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino, dice. Endereza tu corazón al camino. Proverbios 16:9, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Un entendimiento torcido te puede torcer la vida de fe, ¿no? Sí. Salmo 58, guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Otro tema en contra de mi fe. Rebelión solapada, rebelión pasiva en cosas que Dios hace o permite y que no entiendo por qué. Otro tema en contra de mi fe, conclusiones erráticas en mi mente y corazón. Otro tema en contra de mi fe, que quiere decir afecta a mi fe, ¿no? La daña mi fe, ¿no? En contra de mi fe, conceptos de vida gobernados por el espíritu de error y no por el espíritu de verdad. Y este pasaje es muy bueno entenderlo. 1 Juan 4:6. 1 Juan 4:6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Oremos para que el Señor anule, quebrante, destruya todo espíritu de error que haya en nuestras emociones, en nuestras actitudes, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de razonar, en nuestro sistema de creencia, espíritu de error. Porque dice, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. O sea, tenemos que conocerlo. Sí. O sea, discernirlo, ¿no? Otro tema para que lo oremos, esta es una dinámica espiritual que toma tiempo, ¿no? En contra de mi fe, certeza y juicios equivocados. A veces tenemos certezas equivocadas. ¿Cuántas veces hemos tenido eso? Otro tema, en contra de mi fe, creer en lo que yo creo más que en lo que dice Dios. Creer en lo que yo creo más que en lo que dice Dios. Sí.
Otro tema en contra de mi fe, corazón lleno de prejuicios, que desecha verdades y consume mentiras, porque los prejuicios te alejan de la verdad y te acercan a la mentira, los prejuicios. Sí. Oremos por corazones y mentes prejuiciosas. Sí. Otro tema en contra de mi fe, fracasos y derrotas en la vida que han traumatizado mi fe. Fracasos, pecados, derrotas en mi vida que han traumatizado mi vida de fe. Otro tema en contra de mi fe, creo un rato, pero después me entra la duda y me gana. Crees cuando estás en oración, pero cuando estás todo el día trabajando, estás lleno de dudas, lleno de negativismo, ¿no? Entonces eso daña la vida de fe. En contra de mi fe, tengo que ver para creer. O sea, vivir por vista, ¿no? Eso es vivir por vista, ¿no? Discípulo de Santo Tomás, digamos, ¿no? Lo que, y todos podemos caer en estos errores, ¿no? Sí, ¿no? O sea, tengo que ver para creer, eso es vivir por vista. Y 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista, ¿no? Sí. Otros temas en contra de mi fe, me considero una persona que duda mucho. En contra de mi fe, necesito más información para poder creer. Si no hay información, no creo, digamos. Sí. Y Abraham no pidió nada de información y creyó, ¿no? Sí. Y salió sin saber dónde iba todavía, ¿no? Ay, señora, esa cosa nos raya a nosotros los modernoides del siglo XXI, ¿no? Sí. Otra cosa en contra de mi fe, me cuesta creer en milagros y casi nunca oro por milagros. Esto hay que revisar eso. Otra cosa en contra de mi fe, al leer la palabra de Dios dudo muchas cosas y a veces me gana esa duda. Otra cosa en contra de mi fe, tengo diversos miedos y con frecuencia me influencian a tomar decisiones. Otra cosa en contra de mi fe, estoy en la incertidumbre y en la inseguridad muy seguido. Otra cosa en contra de mi fe, alimento más la incredulidad que la fe. Otra cosa en contra de mi fe, corazón decepcionado y desesperanzado. Otra cosa en contra de mi fe, corazón guiado por las matemáticas de la tierra. Otra cosa en contra de la fe, de mi fe, corazón guiado por las realidades naturales y terrenales y no por las verdades del cielo. Corazón guiado por las realidades naturales y terrenales y no por las verdades del cielo. Y recuerde el pasaje clave, Proverbio 4:23, ¿no? Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces te dejo esta tarea para tu semana, si vale. Si necesitas todo esto que hemos hablado, yo lo mando ahí a todos los coordinadores de intimidad con Dios para que repartan, ¿no? Los de Paraguay, los de Uruguay, los de México, los de Argentina, les mandamos, ¿no? Y si usted no está en la lista, ahí está el pastor Charles, que es coordinador nacional de Paraguay, su email, su WhatsApp, o, ¿no? Después, Charles, tú puedes fijarte en pantalla qué coordinadores hay, digamos, para, ¿no? Pero esto, digamos, que entremos en un tiempo de humillación por limpieza, sanidad, restauración y libertad de nuestra vida de fe, nuestra vida de fe. Confesar todo esto como pecado, todo esto que hemos mencionado ¿no? Y está en la lista, ¿no? Y que ha ofendido al Señor y ha detenido su plan. Cortar con estos pecados por falta de fe, fe limitada, fe insuficiente, y comprometerse a vivir por fe y ya no por vista, ¿no? Y otro tema, esto es importante, oremos para que el Señor derribe todo tipo de altar externo
extraño, porque la incredulidad se levanta un altar y declara un solo altar en tu vida integral. Tengamos un tiempo para pedir una fe limpia y pura, una fe lavada por la sangre del Cordero, una fe purificada por el fuego del Espíritu Santo, una fe libertada por el poder de la cruz, una vida de fe activada por el Espíritu Santo cada día y que nos lleve a vivir confiados en Él como estilo de vida, ¿no? Y también un tiempo para declarar un nuevo tiempo de fe, un nuevo tiempo de gracia en nuestra vida integral, declarar un nuevo tiempo de mucha revelación de Dios para nuestra vida en el tema de la vida de fe, la vida de gracia, la vida de poder, la vida de amor. Son claves, ¿no? Entonces le dejo esa encomienda, ¿no? Aquellos que están interesados en tratar a fondo su vida de fe, su sistema de creencias, su campo de percepción, ¿no? Su identidad, ¿no? Todo eso, ¿no? El Señor tiene que tratar, sanar el altar, reparar el altar, y luego Él lo enciende el altar, y luego el altar encendido que se mantiene encendido, Él lo pone en fuego de avivamiento. Es la vida del altar que va a ser el epicentro del avivamiento, ¿no? Vida del altar, sanado, reparado, encendido y puesto en fuego, ¿no? Y ese es un desafío que dejamos, ¿no? Padre, gracias Dios, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo por este tiempo. Nos desafías a ver estos pequeños detalles o grandes detalles. Señor, grietas, Señor, pequeñas zorras, Señor, virus, velo, muéstranos, saca a luz todo, Señor, aún de nuestra vida inconsciente, aún de nuestra vida velada, Dios, aún de nuestras áreas ciegas, de nuestros puntos ciegos. Hoy te clamamos que nos examines a la profundidad máxima, total, vida total por dentro, por fuera, vida total, inconsciente y consciente, Señor. Y que tú nos lleves, Señor, a un tiempo de humillación profunda, limpieza, purificación, sanidad, restauración, Señor. Y que tú libertes, Señor, nuestra vida de fe, nuestra vida de gracia, nuestra vida de amor, nuestra vida de poder, Señor. Para que nosotros, Señor, en libertad ejecutemos fe, en libertad, Señor, que fluya tu poder para lograr lo que tú quieres lograr en nosotros, con nosotros, a través de nosotros, Dios. Señor, oramos hoy por avivamiento, Señor. Oramos, Señor, por avivamiento. Empieza con nosotros, empieza con nuestras casas, empieza con nuestras iglesias, empieza con nuestras denominaciones. Oramos por avivamiento para la ciudad, la nación. Empieza con nosotros, Señor. Oramos por avivamiento a nivel mundial, Señor. Todas las naciones, todas las ciudades, todos los pueblos de la tierra. Oramos por avivamiento, todas las familias de la tierra, todos los hogares de la tierra. Oramos por avivamiento. Empieza por nosotros, Señor. Prepáranos bien, que nosotros tengamos el entendimiento bien activado, Señor, y nos preparemos mañana, tarde y noche para este gran avivamiento, Señor. Clamamos, Señor, para que tú nos des el privilegio de ser parte de este avivamiento, que experimentemos todo esto y que veamos, Señor, milagros, señales, prodigios, maravillas, Señor. Visita, Señor, nuestras casas, visita nuestra familia, visita nuestras iglesias, visita nuestras ciudades, visita nuestras naciones con espíritu de arrepentimiento, quebrantamiento, que veamos milagros, Señor, miles de personas, cientos de personas en las calles de rodillas, arrepintiéndose, confesando su pecado, convirtiéndose a Cristo Jesús, Señor. Aún los que menos pensamos, Señor, que sean doblegados y que se entreguen a Cristo Jesús y que se conviertan a Cristo Jesús y que sean discípulos de Cristo Jesús. Queremos ver tu gloria llenando nuestra nación, llenando nuestra ciudad. Queremos ver tu gloria, Señor, que tu gloria llene. Señor, llena la tierra con tu gloria, llena mi nación con tu gloria, llena mi ciudad con tu gloria, llena nuestras iglesias con tu gloria, llena nuestros hogares, nuestras casas, nuestras familias con tu gloria, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo.
Amén, amén, amén.